Hola, muy buenas. Para poder utilizar el SQL Server, pues lo que tendremos que hacer es tener un servidor de SQL Server en el cual nosotros nos podamos conectar desde nuestras aplicaciones que crearemos desde el Visual Studio. Y para ello también vamos a utilizar un programa que se llama SQL Server Management Studio, que sería, si habéis utilizado, por ejemplo, el año pasado el MySQL y habéis utilizado el Workbench, pues sería un software con el cual nosotros podemos actuar con esa base de datos, con ese servidor de base de datos. Este servidor de base de datos lo podemos tener local, yo lo tengo en local, por ejemplo, en mi PC, pero también lo podemos tener en un servidor externo, ¿no? Y entonces, para simular eso, vamos a tener en una máquina virtual. Y aquí, esta es la máquina virtual que os pasaré a vosotros, de la cual es una máquina de Linux, de Kubuntu, en el cual tendremos dentro nuestro SQL Server. Vamos a conectarnos a esa máquina virtual. Esa máquina virtual vamos a ver que su IP es esta de aquí, la 192.168.56.10, y es lo que tendremos que poner como nombre del servidor, ¿vale? El usuario que vamos a utilizar para conectarnos al SQL Server es el SA, que es el superadministrador, ¿sí? Y por último, la contraseña que le hemos puesto al superadministrador es informática con la I en mayúscula, guión bajo y 2020, ¿vale? Y le daremos al conectar. Esto lo que ha hecho es conectarse a nuestro SQL Server que teníamos en la máquina virtual y aquí nos está dando las bases de datos que hay. En este caso, por ejemplo, en mi caso yo tengo esta ya aquí. Bien, otra cosa que vamos a hacer y que vamos a aprender es utilizar el SQL Server Management Studio. Y lo primero que vamos a aprender es cómo crear una base de datos a partir de un script que ya nos den hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, lo primero que vamos a hacer aquí es crear una base de datos vacía. Vamos a seleccionar aquí donde pone bases de datos, botón derecho, nueva base de datos y por ejemplo vamos a crear una que se llama ABP que vamos a utilizar durante el curso. Y le vamos aquí a dar al botón aceptar. Esto lo que va a hacer es crear en nuestro servidor de base de datos una base de datos que se llame ABP y esta base de datos en estos momentos no tiene ninguna tabla. Ahora mismo está expandiendo, pero veis, no tiene ninguna tabla. Yo tengo aquí ahora un script en SQL, ¿vale? Que es este de aquí, ABP SQL, y fijaros que esto esto es con sintaxis SQL Server, pero que se parece mucho en muchas cosas a la del MySQL, ¿vale? Pero fijaros que aquí tenemos un use, que por ejemplo lo que está diciendo es que vamos a utilizar la base de datos ABP, vamos a utilizar esta base de datos y luego lo que va a haber son creates. Veis que hay un create, otro create, pues hay create tables, ¿vale? Y en algún lado, por aquí delante o por aquí, tiene que haber inserts, ¿vale? Y aquí hay inserts para rellenar de datos la base de datos, ¿vale? Bien, como os habéis fijado, para abrir un SQL me he dado un script, me he ido aquí, por ejemplo, a abrir archivo y he buscado el archivo y lo he abierto, ¿vale? Y aquí lo tenemos abierto. Vale, para ejecutar este script, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijaos que aquí le tenemos que dar al botón este de ejecutar, ¿vale? Entonces, si le damos aquí en ejecutar, ¿vale? Se supone que este señor, ahora sí, pues parece ser que no. Creo que no hemos ejecutado lo que tenemos que ejecutar. Ahora sí. Veis que ahora sí que sale aquí una fila afectada, una fila afectada. Si ahora aquí refresco esta base de datos dándole este botón de actualizar, fijaros que ahora aquí sí que me saldrán todas las tablas. ¿Vale? Pues esto es una manera muy fácil de poder crear una base de datos a partir de un script. O sea, abriendo el script y dándole al botón de ejecutar después de haber creado la base de datos. Otra cosa que también podemos hacer es cómo podemos exportar esta base de datos una vez la tengamos hecha. Cómo crear un script a partir de una base de datos que tengamos hecha. Pues, por ejemplo, vamos a coger esta del ABP, ¿sí? Voy a hacer botón derecho y me voy a ir aquí a donde pone tareas, generar scripts. Generar scripts, le doy a siguiente y ahora vamos a crear un script a partir de toda la base de datos y todos los objetos, vale. Y si no, aquí podríamos seleccionar los objetos que quiero, ¿sí? Pero voy a crear con todo. Le voy a dar a siguiente. Y, por ejemplo, voy a decir que guardar esto y aquí me voy a decir dónde lo va a guardar. Y, por ejemplo, me lo va a guardar en Documents, ¿sí? Vale, pues yo le voy a poner como nombre ejemplo para que veáis que me va a generar ejemplo SQL. Y lo otro que tenemos que hacer es darle a este botón de avanzadas y buscar aquí, bajando un poquito, pone tipos de datos que se deben incluir en el script y aquí pone solo esquema. Si lo dejamos así, solo nos va a hacer a exportar los creates.
de las tablas, pero no los inserts para poder tener los datos. Con lo cual aquí lo que vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, esquema y datos. Si hacemos esto nos va a exportar tanto los creates como los inserts como en la que tenía yo para poder crear la base de datos. Aceptamos, le damos a siguiente, siguiente, y ahora tardará un ratito porque está conectándose a la máquina virtual. Pam, y ahora sí, ha acabado, finalizar. Y si yo me voy ahora aquí me voy aquí, busco, por ejemplo, en documentos, busco, tendré ejemplo SQL, ¿vale? Y este señor de aquí es un export de nuestra base de datos, ¿vale? Así podemos también crear, hemos creado un script con una base de datos que ya teníamos hecha. Pues estos son los primeros pasos que tenemos que ver con el Management Studio. Ahora veremos alguna cosita más de cómo podemos modificar una tabla, crear nuevas tablas, hacer relaciones y cómo podemos también crear un esquema, un dibujito con las tablas y las relaciones. Bueno, ya hemos visto cómo con el Management Studio podemos crear una base de datos a partir de un script, y cómo a partir de una base de datos que ya existe podemos crear un script. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos dibujar un diagrama de la base de datos. Fijaros, le doy aquí a donde pone diagramas, me dice, ¿esta base de datos tiene uno, varios, le decimos que sí, le doy aquí botón derecho, crear nuevo diagrama, y aquí me salen todas las tablas que existen en esta base de datos. Las voy a seleccionar todas, le voy a decir agregar, y aquí me va agregando las tablas, y me está creando ahora mismo un bonito diagrama con todas las tablas y todas las relaciones que hay entre estas tablas, ¿vale? Vale, perfecto. Aquí lo tenemos, por ejemplo. ¿Ok? Venga. ¿Qué más vamos a aprender? Vamos a aprender, por ejemplo, a crear una tabla nueva. ¿Cómo crear una tabla nueva? Lo podríamos hacer aquí dentro del diagrama, pero lo voy a hacer desde fuera. Voy aquí a tablas, botón derecho, nueva tabla, nuevo tabla. Entonces aquí me dice el nombre de la columna, pues por ejemplo, ID, tipo de dato. Si tengo aquí un desplegable, una combo, en la cual puedo poner el tipo de dato, por ejemplo, en este caso voy a hacer que es un entero, ¿sí? ¿Y voy a permitir valores nulos? No, porque voy a decir que este señor de aquí, pues el botón derecho, y le voy a decir que establezca como clave principal, con lo cual veis que me sale aquí una llave, ¿vale? Y además le voy a decir que sea autonumérico. Para decirle que sea autonumérico, selecciono este campo, le voy aquí donde pone especificación de identidad, y donde pone aquí identidad le digo que sí. Y fijaros que aquí pone el incremento de identidad y la iniciación de identidad. Eso quiere decir que va a empezar por el número 1 y el incremento que lo va a incrementar de 1 en 1. Es decir, que primero empezará por el 1, luego el 2, luego el 3, etcétera, ¿vale? Y fijaros que ya se me ha quitado lo de permitir valores nulos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, voy a crearme otro campo nombre, y voy a decir que sea un varchar. Epa, me dice que eso no es válido, pero yo quiero un varchar. Varchar, varchar de 50, por ejemplo, ¿vale? Y voy a grabar y, por ejemplo, le voy a poner ejemplo 1, ¿vale? A esta tabla. Ok. Bien, si ahora refresco las tablas, aquí le doy a esto de actualizar, veréis que aquí me sale ejemplo 1. Voy a crear una segunda tabla. Vale, y lo mismo, voy a poner un ID, que sea un entero, ¿vale? Que sea clave primaria. Y aquí también voy a poner nombre. Aquí voy a decir otra vez que sea un varchar de 50. Vale, y voy a decir que este señor aquí sea, también le voy a decir que sea autonumérico, que sí, vale, y voy a grabar, voy a decir que esto sea el ejemplo 2, ¿vale? Ya tengo dos tablas, ejemplo 1 y ejemplo 2, y las voy a agregar al diagrama que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, el botón derecho, agregar tablas, me salen estas dos que no estaban, las selecciono, las agrego, cierro y veo que son dos tablas que están sueltas, ¿vale? Pero ahora quiero que ahora tengamos aquí que un ejemplo 1 tiene muchos ejemplos 2 y un ejemplo 2 solo es de un ejemplo 1, con lo cual aquí tendríamos una clave foránea, ¿no? Pues me voy al ejemplo 2, ¿no? Voy a refrescar esto otra vez,
Me voy aquí a ejemplo 2, botón derecho, diseño, ¿vale? Y aquí le voy a poner ejemplo, un campo que se llame ejemplo 1 y guión bajo ID. Esto es un entero. Y lo que voy a decir es que este señor de aquí lo voy a enlazar con el ID del ejemplo 1, porque esta será la clave foránea. ¿Vale? Para hacer esto, ¿cómo se hace? Botón derecho, relaciones, agrego, me voy aquí donde pone especificación de tablas y de columnas, ¿vale? Le doy aquí, aquí cojo la tabla de la que quiero coger la clave primaria, que es el ejemplo 1, y qué campo es la clave primaria, que era el ID, y en el ejemplo 2 quiero que la clave foránea sea ejemplo 1 ID, y acepto, y cierro, y grabo, ¿vale? Y le digo que sí, ok, y si ahora me voy aquí al diagrama, fijaros, veis que ahora ya hay una relación entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Y veis que aquí es clave primaria, es que esto es la parte 1 y esta es la parte, esto es un infinito, es la parte n. ¿Sí? ¿Vale? Y la relación es esta, entre ejemplo 1 y ejemplo 2. ¿Ok? Bueno, pues así se puede hacer una relación, se pueden crear nuevas tablas y así se hace un diagrama. Es bastante fácil con el Management Studio.